Bueno, en este primer método nos va a servir para resolver ecuaciones diferenciales no homogéneas. Acuérdense que cuando decimos no homogéneas, quiere decir que tenemos al lado derecho de la ecuación una función que depende de la variable independiente. Aquí les he puesto un resumen de los pasos que usted debería de intentar hacer para resolver eh, una ecuación diferencial de segundo orden utilizando este método de variación de parámetros. No es con el objetivo de que se aprenda de memoria los pasos, ¿verdad? Sino que es más quizás con el objetivo de que organice sus ideas y que vaya viendo que si sigue una secuencia determinada de procedimientos, va a llegar a una respuesta sin ningún problema, ¿verdad? Veamos entonces, esta ecuación, o este método, mejor dicho, inicia con el hecho de que usted visualiza que tiene una ecuación no homogénea, ¿verdad? Como les comentaba, tenemos aquí una función que es diferente de cero. Lo primero que tendríamos que hacer entonces es estandarizar la ecuación, es decir, eliminar de la segunda derivada este coeficiente. Así que vamos a dividir toda la ecuación esta entre ese coeficiente. Al hacerlo vamos a llegar a esta forma estándar donde la segunda derivada ya no tiene constantes a la par, ya no tiene ningún coeficiente más que uno. Aquí acompañando a la primera derivada aparece un término p de x. Aquí se nos forma un término q de x acompañando a y. Y al lado derecho de la ecuación, donde teníamos esta función dividida por este término, nos genera una función a la que vamos a llamar f de x. Esta función es muy importante porque nos va a servir más adelante en el paso 3. Así que, primer paso que usted tiene que hacer sin excepción, siempre, a menos que ya esté ahí en la forma estándar, ¿verdad? Es estandarizar la ecuación, escribirla de esta manera. ¿Qué cosa va a identificar usted de ahí? Va a identificar esta función. En el segundo paso, vamos a suponer o vamos a encontrar la solución complementaria de la ecuación homogénea asociada. Recuerde que si hacemos cero esta parte de acá, entonces llegamos a una ecuación homogénea. Esa tiene una ecuación característica y tiene una forma, dependiendo de cómo le resulten las raíces, ¿verdad? Ya hemos visto que pueden ser raíces diferentes, pueden ser repetidas, pueden ser complejas conjugadas. En cualquiera de esos casos, usted va a tener una solución de esta forma. C1 por un Y1 más un C2 por un Y2. De este paso, cuando usted arme la solución complementaria, lo que le interesa es este conjunto de soluciones que se le van a formar aquí, que yo las he sacado aquí aparte. Nos interesan ese par de funciones, en este caso Y1 y Y2. ¿Por qué la importancia de esas funciones? Porque con esas funciones vamos a definir el Gronskiano, lo vamos a calcular con esta Y1, con esta Y2, y con sus respectivas derivadas, ¿verdad? Vamos a suponer aquí que la solución particular, vamos a suponer que la solución particular tiene esta forma, y sub p igual a u1, y1, más u2, y2. Esta y1 y esta y2 son las que usted obtiene aquí en este paso. Y estas U1 y estas U2 las va a obtener en el siguiente paso aquí. Usted va a armar U1' aquí y U2' utilizando estas expresiones. Y eso le va a quedar en términos de X, estos cocientes, ¿verdad? De tal modo que en el siguiente paso le va a ser bien fácil integrarlos. Integramos y obtenemos U1 y U2 y ya podemos armar la solución particular. Como ya tenemos además la y sub p aquí, la y sub c,
La solución general es la suma de estas dos funciones, y sub c más y sub p. Entonces, esa es un poco la metodología que vamos a intentar seguir. Repito que no es para que se la aprenda de memoria, sino que solamente para que ordenemos nuestras ideas ahí de cómo resolver este tipo de ecuaciones. Por ejemplo, aquí miren, tenemos esta función, y2' más y igual a secante tangente. Si vamos intentando seguir los pasos que se sugieren, lo primero que usted haría sería escribirla en la forma estándar, es decir, eliminar cualquier coeficiente que esté acompañando a la segunda derivada. En este caso, ya está escrita en la forma estándar. Entonces ya no hay más que hacer aquí, ¿verdad? Podemos poner aquí que ya está en la forma estándar. ¿Eso de qué me sirve? ¿Qué información me da si ya la ecuación está en la forma estándar? Entonces eso significa que este término de acá, este de acá, es el f de x, el que vamos a utilizar en el paso 3 más adelante. Entonces, primero, intentar escribirle en la forma estándar. Ya lo está. Segundo, vamos a escribir la ecuación homogénea que resulta de igualar a cero esta expresión que tenemos. Ahí tenemos que nos va a dar y2' más y igual a cero. Esa es la ecuación homogénea asociada. De aquí podemos obtener la ecuación auxiliar o la ecuación característica, que va a ser m cuadrado más 1 igual a 0. ¿Qué nos interesa de esta parte? Recuerde que estamos intentando aquí, en esta parte, en realidad estamos intentando identificar este par de funciones, y1 y y2, porque es la que vamos a necesitar en este procedimiento de acá. Entonces, con las raíces, usted va a determinar ese par de funciones, cuáles son. Fíjese aquí, tenemos dos raíces, ¿verdad? La primera, nos fijamos aquí que van a ser complejas conjugadas. Usted va a tener aquí m cuadrado igual a menos 1, y cuando intente sacar esa raíz, entonces va a tener ahí que meter la parte imaginaria para que tenga sentido. Entonces aquí, fíjese cómo la primera raíz, m1, es 0, porque no hay parte real, 0 más i. Esa es la primera raíz. La segunda raíz es 0 menos i. Entonces, como estamos en el caso de raíces que son complejas y conjugadas, entonces usted ya sabe que la y sub c, en este caso, va a tomar la forma c1 por e a la 0x. Eso no se pone porque es 1. Así que solo nos va a quedar c1 por el coseno de beta a t, donde beta es el numerito que va acompañando aquí a la parte, a la i. En este caso, lo que acompaña a la i aquí es 1. Así que aquí vamos a tener coseno de 1x. Coseno de x, escribimos nada más. Más c2 por el seno de x. Esta es la y sub c con la que vamos a trabajar. Es la solución de la ecuación homogénea asociada, es decir, la solución de tomar esta parte e igualarla a 0. Pero en realidad de aquí lo que nos interesa es que y1 resulta ser coseno de x, el par de soluciones es coseno de x, y y2 es seno de x. Eso es lo que nos interesa de esta parte. ¿Para qué me van a servir ese par de funciones? En el siguiente paso, usted va a armar el Gronskiano con este par de funciones. Le va a decir, bueno, aquí el Gronskiano para este par de funciones se define con, acuérdense que ponemos y1 y y2 en la primera fila.
coseno de X, seno de X, y en la segunda fila vamos a colocar sus derivadas. Derivada del coseno menos el seno de X. Derivada del seno, coseno de X. Ya veíamos en la discusión anterior cómo resolver este tipo de determinantes, ¿verdad? Entonces, recuerden que vamos a aplicar aquí, primero, el producto de estos dos términos. Eso me va a dar un coseno cuadrado de X. Luego, por fórmula, menos el producto de estos dos. Como tenemos un signo menos aquí, este producto es negativo. Por este signo menos que tenemos aquí, ese producto se nos va a hacer positivo. Y seno por seno nos da seno cuadrado de X, de tal modo que este gronskiano resulta ser 1. A continuación vamos a definir otro par de determinantes. Uno de ellos se llama W1 y este determinante se forma sustituyendo en esta columna 0 y f de x. 0 y f de x. ¿Cuál es la f de x? La que resulta aquí al lado derecho de la ecuación después de estandarizar. Así que si usted no estandariza, si deja algún coeficiente aquí, ya su procedimiento estaría incorrecto, porque necesitamos poner aquí en la primera columna 0 y f de x. Esa f de x es esta parte. Aquí como ya está estandarizada, sería la secante tangente. Así que aquí vamos a cambiar secante tangente. Y la segunda columna la dejamos tal como aparece aquí. Sería seno de x, coseno de x. Y resolvemos este determinante. Otra vez, es el producto de estos dos. Fíjese cómo va a ser 0, ese término. 0 menos, aquí va a aparecer un signo menos de fórmula, el producto de seno de x por secante x tangente de x. Puede verificar ahí rápidamente que esto va a ser, si lo ponemos así, seno de x, secante tangente, y al hacer algunos cambios ahí con las identidades, por ejemplo, esa secante, acuérdese que es 1 sobre coseno, ¿verdad? Y la tangente es seno entre coseno. Así que por ahí se nos van a generar unos cosenos cuadrados en el denominador y un seno cuadrado en el numerador, de tal modo que esto nos va a dar menos, que lo traemos de aquí de la fórmula, y esto nos va a dar tangente cuadrado de x. Si se fija, aquí le he puesto arriba, aquí, cuando, ahorita le explico eso. Con este W1, pero armemos el W2 también, que lo vamos a necesitar. Luego le explico la idea que le quería transmitir aquí. El W2 sería otro determinante, donde vamos a dejar aquí esta columna idéntica y esta la vamos a cambiar por esta columna. Entonces nos va a quedar aquí la primera columna tal como está. Coseno de x menos seno de x. Pero la segunda vamos a poner aquí secante de x, tangente de x y aquí 0. Y resolvemos este determinante. Ahora solo voy a tener el producto de esto. Porque cuando haga menos, este por este, se me van a cancelar. Entonces aquí vamos a tener coseno de x por secante de x tangente de x. Y después de hacer ahí algunas sustituciones
básicas, vamos a encontrar que esto equivale a tener tangente de X. Y ahora sí, mire, en este tercer paso, estos determinantes me sirven para definir estas funciones que tenemos aquí. Mire, esta U1, que es la que va a acompañar a la Y sub P, pero en realidad lo que calculamos es la U1'. No calculamos directamente la U1, sino que calculamos la U1'. Esta se define como el cociente entre W1 dividido por W. Fíjese quién era W1. Es todo esto que tenemos aquí, que equivale a esto que tenemos acá, ¿verdad? Pero fíjese cómo aquí arriba, ahora sí le transmito la idea que quedó inconclusa. Aquí arriba yo le he puesto que U1' es igual a menos Y2 por F de X entre W. He puesto esa fórmula, mire. Comparémosla aquí con lo que tenemos en este momento ahí abajo. Esto es lo que tenemos. Fíjese cómo aquí, cuando calculamos W1, fíjese cómo esta función que tenemos aquí, seno de X, fíjese cómo esa en realidad es Y2. Y fíjese cómo esto en realidad es F de X. Por eso ahí arriba, como no le definí estas determinantes, le puse a lo que va a llegar usted después de plantear correctamente el determinante. Va a llegar a esto por esto. Es lo que aparece aquí. Aquí. Y negativo, ¿verdad? Por este de aquí. Así que si usted no quiere plantear el determinante, simplemente puede plantear el gronskiano, este sí, porque le va a dar el denominador aquí. Y el numerador, ya sabe usted que le va a dar, para W1, le va a dar menos Y2 por F de X. Así que puede hacer las dos alternativas, una de las dos, ¿verdad? La que usted vea ahí más clara. Pero sigamos aquí, mira, aquí le va a dar W1, que habíamos quedado, que ese W1 es menos la tangente cuadrado de X. Y W, el denominador de estas expresiones, recuerde que es 1, ¿no? Así que nos ha quedado bastante facilón aquí, ¿verdad? Porque el denominador es 1. Entonces aquí tenemos ya U1, U1'. Luego, eh, la otra cantidad que necesitamos es U2'. Esta se define como W2 entre W. W2, acuérdese que viene de aquí, ¿ven? Viene de acá, donde este término coseno que aparece aquí es en realidad Y1. Así que aquí tenemos Y1 y recuerde que esto es F de X. Por eso aquí arriba le definí que el resultado de eso le va a dar Y1 por F de X sobre W. Así que usted puede utilizar esto, o si no le gusta utilizar fórmulas, puede utilizar el procedimiento que es ir armando estos determinantes, ¿verdad? Y luego estos cocientes. Entonces aquí nos va a quedar que esto es igual a tener W2, que es la tangente de X, entre W, que es 1. Así que solo nos queda ahí la tangente de X. Ahí termina el primer paso, mire, después de que usted ha armado estos cocientes, digamos. En el cuarto paso, usted toma estos dos cocientes, este U1' y este U2', y en el cuarto paso lo que hace es calcular, por ejemplo, U1. Como aquí tiene las derivadas y le van a depender exclusivamente de X, no va a tener mezcla, no va a aparecer otra variable aquí, sino que van a ser en función de X. Esta U1 la puede encontrar usted por integración directa. U1 sería la integral de menos
la tangente cuadrado de x por un de x. No le voy a mostrar ahí el detalle de las integrales. Aquí usted va a llegar a que el resultado de resolver esta integral menos la tangente cuadrada de x es menos la tangente de x más x. No agregamos constantes arbitrarias acá, porque lo que nos interesa es el pedacito de función u1. Así que, para no complicar el análisis, no incluimos aquí ninguna constante arbitraria. U2 va a ser entonces la integral de U2', que sería la integral de la tangente de x por un de x. Esta le va a llevar a un resultado que es menos el logaritmo natural del coseno de x. Esta me parece que es una forma básica, ¿verdad? Me parece que está dentro de las que entendemos como formas básicas. También estas tienen su equivalente. Estas tienen unas integrales ahí equivalentes, pero vamos a trabajar con estas que tenemos acá. Va, entonces ya tenemos aquí el par de funciones U1 y U2. En el siguiente paso, el quinto paso, usted lo que va a hacer es estructurar la forma de Y sub P. Recuerde que Y sub P va a tener esta forma. A ver, U1 por Y1 más U2 por Y2, y todas estas cantidades ya las hemos calculado. Por ejemplo, U1 es esto que tenemos aquí. Así que vamos a poner que U1 es X menos la tangente de X. Pero todo esto tengo que multiplicarlo por Y1. ¿Quién es Y1? Y1 es lo que usted puso aquí en la primera fila del Gronskiano. Y1 ahí es coseno de X. Entonces aquí me hace falta multiplicar esto por coseno de X. Más U2. U2 es esto de acá. Como está precedido de este signo menos, entonces me vuelve todo negativo. Menos el logaritmo natural del coseno de X. Pero esto va multiplicado por Y2. Y2, si se acuerda, es seno de X. Este término que está. Así que aquí tenemos que poner esto por seno de X. Y esta es la forma de Y sub P. Miren. Ya este método ya le da directamente la forma para Y sub P. No tienen que encontrar ninguna constante ni nada. Este método directamente da la forma de Y sub P. Así que aquí ya tiene casi resuelto el problema, porque lo último que tiene que hacer es estructurar la solución general. Recuerde que es la suma de Y sub C, que fue la primera que encontramos, más Y sub P. Vamos un poquito arriba y recordemos que la Y sub C es todo esto, ¿no? La Y sub C es esto que tenemos aquí. Esta es la Y sub C. Vamos a ponerla acá. Entonces, esta primera parte vamos a tener aquí. La solución general, entonces va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Y Y de X va a ser igual a Y sub C, que es C1 coseno más C2 seno. Pero a esto tenemos que sumarle la Y sub P. Hay que sumarle entonces todo esto que tenemos aquí, ¿verdad? Veamos cómo nos quedaría ahí. Más, entonces aquí nos va a quedar, fíjense, vamos a operar aquí, ¿ve? Este por este y luego este por este término. El primero nos queda X coseno de X. El segundo nos queda tangente de X coseno de X.
Y el último simplemente nos queda seno de x, logaritmo natural del coseno de x. Ahí tenemos. Y en principio esta sería nuestra solución general. Pero generalmente vamos a encontrar que entre la y sub p que usted ha planteado, esto que tenemos aquí, y la y sub c, puede suceder que a veces tengan términos que son de la misma naturaleza. Por ejemplo, mire aquí, fíjese cuando tenemos esta parte de acá, esto de acá. Aquí, bueno, incluso ahí creo que me hace falta un signo menos por ahí en medio, ¿verdad? Si se fijan ahí, me comí ese signo menos aquí, porque hemos multiplicado aquí coseno por x, que es este término. Luego tengo que ir con menos, que iría, ese menos iría por acá. Déjenme correr esto un poquito. Ese menos iría aquí. Menos tangente por coseno y finalmente menos logaritmo por seno de x. Entonces, fíjense lo que sucede aquí en este término. Recuerde que la tangente es seno de x entre coseno de x. Y si eso lo multiplica por un coseno, que es lo que tenemos ahí, entonces en realidad este término que tengo aquí es un seno de x. Como ya tengo aquí términos donde han aparecido seno de x, este término con este que equivale a un seno de x, usted tiene que expresarlos en un solo término. Así que este término en principio no deberíamos de agregarlo, porque equivale a tener seno de x y entonces lo juntamos, seno con el primero, lo juntamos con esta constante arbitraria que tenemos aquí. Como que hayamos reunido los dos senos aquí y multiplicado por esta constante. X coseno de x, el otro término no lo agregamos y simplemente le anexamos esto. Menos seno de x, logaritmo natural del coseno de x. Y menos seno de x, logaritmo natural del coseno de x. Entonces, siempre tiene que verificar a ver si la estructura de de estas dos sumas que tenemos aquí no aparecen, si en esa estructura no aparecen términos que son de la misma naturaleza. Si aparecen ahí, tiene que irlo juntando en un solo término, ¿verdad? No va a poner aquí C2 seno de X y va a dejar un seno de X por aquí. No, esto lo junta en uno solo aquí. Y ya esta sería nuestra respuesta. Sería la respuesta, esta sería la solución general a la ecuación no homogénea que estábamos planteada al inicio. Vamos a ver si hay alguna pregunta de esta parte. No se les vaya a olvidar ir revisando esto en el último paso aquí. A ver qué términos, si es que tiene que desechar algunos términos o si todos los va a tomar en cuenta. Veamos este, mire, este tiene condiciones iniciales. Esta es la diferencia con el anterior. Este tiene condiciones iniciales y veamos qué sucede con este problema. Primer paso, decíamos, escribir la ecuación en su forma estándar. Este simplemente se fija que ya la segunda derivada tiene coeficiente 1 ahí, a la par con ella, entonces usted ya sabe que la ecuación ya está estandarizada. Y fácilmente dice, entonces, esto va a ser para mí el f de x que voy a utilizar cuando plantee el Gronskiano. Para eso sirve la ecuación escrita en su forma estándar.
Después, recuerde que hay que resolver primero la ecuación homogénea asociada. La ecuación homogénea asociada, en este caso, es y2' menos y' igual a 0. ¿Qué nos interesa de la ecuación homogénea asociada? Nos interesa su ecuación característica, m cuadrado menos m igual a 0. Y de esta ecuación característica nos interesan las raíces porque son las que nos van a definir el par de funciones y1 y y2. Aquí, si usted factora esto, aquí tiene m, factor común de m menos 1 igual a 0. Y aquí tiene la primera raíz. La primera raíz es 0. Y la segunda raíz es 1. Entonces ya con esto usted plantea que la y sub c, va a ser igual. El primer término sería C1 por E elevado a la M1X, que sería a la 0X. Usted sabe que ese término es 1, así que no lo pone, solamente deja C1. Más C2 por E a la M2 por X. Como M2 vale 1, 1 por X nos queda X. Esta sería la forma de la Y sub C. De aquí recuerde que lo que nos interesa en realidad averiguar de aquí es que Y1 vale 1, que es lo que acompaña aquí a las constantes. En este caso es 1. Y que Y2 es E a la X. Eso es lo que nos interesa de esta parte. Ya con estas dos funciones, acordémonos que definimos el Gronskiano con este par de funciones. Se dice, bueno, el Gronskiano para este par de funciones va a ser igual a, ponemos ahí, en la primera fila y1, y2. Y en la segunda fila sus derivadas. Ahí está, mira, este resulta bien sencillo. E a la X. Ya con esto podría hallar U1'. Hagamos hoy sin plantear el W1 y sin plantear el W2, sino que vamos a utilizar directamente esto que les había puesto aquí. Este par de ecuaciones que tenemos aquí. No planteemos los gronskianos, sino que vámonos directamente con este par de identidades que tenemos aquí. Bueno, la primera es esta. Como ya tiene el gronskiano, usted ya podría calcular esta cantidad. ¿Sí? Veamos cómo nos quedaría. Igual, este menos es de fórmula, Y2. ¿Quién sería Y2? Bueno, Y2, recuerde que es esto. Entonces nos quedaría en el numerador Y2, que sería E a la X, por F de X. Que dice aquí arriba, a ver, que F de X es toda esta expresión que tenemos aquí. Esa es la F de X. Entonces aquí esto por 1 sobre E a la X más 1. Voy a hacer un poquito más pequeño este para que se vea ahí el producto. Sí. Y2 por F de X entre W. W nos dio E a la X. Así que aquí esto va a ir entre E a la X. Bueno, aquí estos no van a participar en esto y solo nos queda que el gronskiano, el U1', perdón, es menos 1 sobre E a la X más 1. Ahí tenemos ya el primer resultado, ¿no? El U1'. Ahora, también podemos plantear el U2' directamente, sin plantear el otro gronskiano, ¿verdad? Sino que simplemente tomamos este resultado y lo evaluamos. Fíjense cómo el U2' sería igual
a este cociente, ¿verdad? Donde usted va a poner en el numerador Y1. Y1 es 1. Entonces aquí vamos 1 por f de x. F de x, recuérdese que es 1 entre e a la x más 1. Y w es e a la x. ¿Esto en qué se traduce? Recuerde que aquí usted tiene que usar producto de extremos entre producto de medios. Le agrega un 1 ahí y hace el producto de los extremos, que sería 1, entre el producto de los medios, que sería el producto de estas dos funciones. Le va a quedar aquí en el numerador 1 y en el denominador le queda e a la x por e a la x más 1. ¿Sí? Y en el numerador le queda 1. Entonces, como lo vamos a integrar, ¿verdad? Sabemos que este término lo puedo quitar de aquí, el denominador. Lo puedo quitar del denominador y lo pongo en el numerador como e a la menos x. Ahí tenemos ya el U2'. Y le puedo quitar estos paréntesis, porque ya no hay duda ahí de la operación. Vaya, aquí no utilizamos los gronskianos, ¿verdad? Ahí tiene las dos alternativas, como usted le parezca mejor. Después, acuérdese que retomamos U1, pero ahora vamos a calcular, tomamos U1' y calculamos U1, que sería su integral. La integral de U1', es decir, la integral de menos 1 sobre e a la x más 1. Esto sería 1. Hay que resolver esa integral. Bueno, hoy no nos vamos a detener en el detalle de cómo resolverlas. Les voy a dar ya directamente el resultado aquí. Por ejemplo, esta U1 nos va a dar logaritmo natural de e a la x más 1 menos x. También tiene una forma equivalente, que es logaritmo natural de e a la menos x e a la menos x más 1. Luego hay que calcular U2. U2 es la integral de U2', es decir, la integral de e a la menos x entre e a la x más 1 por 1 de x. Este sería U2. Si usted resuelve esta integral, va a llegar a esta expresión, logaritmo natural de e a la x más 1 menos e a la menos x menos x, que también tiene una forma alternativa, que es logaritmo natural de e a la menos x más 1 menos e a la menos x. Son dos formas alternativas, ¿verdad? La diferencia es que en una de los exponentes van positivos y aquí van negativos. Ya podríamos estructurar aquí, entonces, con esta información, ya podemos estructurar la Y sub P. La Y sub P, acuérdese que es U1 por Y1. Y1 sería entonces 1. Vamos a multiplicar 1 por todo esto, que es 1. Nos queda simplemente logaritmo natural de e a la x más 1 menos x. Más U2, que es todo esto, multiplicado por Y2.
es todo esto. Entonces aquí vamos a tener Y2 es E a la X, y ese E a la X se está multiplicando a U2, logaritmo natural de E a la X más 1, menos E a la menos X, menos X. Ahí está. Aquí podemos seguir operando, ¿verdad? Acuérdense que más adelante tenemos que comparar a ver si no hay términos repetidos. Entonces lo mejor es desarrollar los términos que aparecen. El primero no podemos hacer nada con él, ¿verdad? Este nos queda E a la X más 1 menos X. Ahora voy a repartir este E a la X con este término, luego con este término y finalmente con este término. A ver qué sucede aquí. Miren, aquí vamos a tener más entonces. Más E a la X, logaritmo natural de E a la X más 1. Aquí tengo el primer término. Pero fíjense en el segundo, tengo que multiplicar E a la X por E a la menos X. E a la menos X por E a la X es E a la Z, es decir, 1. Entonces aquí, menos 1. Y el último término sería menos X E a la X. Entonces aquí ya está nuestra Y sub P. Miren. Esta es la Y sub P que vamos a juntar con esta Y sub C que tenemos aquí, para armar la solución general. La solución general sería entonces una Y de X que sería igual a la Y sub C, C1 más C2 E a la X, más la Y sub P. Es decir, que ahora le vamos a ir agregando todo este término, ¿verdad? Y vamos a ir revisando a ver si no hay términos que son de la misma naturaleza. Obviamente el primero tenemos que agregar logaritmo natural de E a la X más 1. El siguiente, que es menos X, también tengo que agregarlo porque no ha salido ninguno. El siguiente también tengo que agregarlo, más E a la X, logaritmo natural de E a la X más 1. Pero ¿qué sucede con este menos 1? ¿Tenemos que agregarlo o ya ha aparecido en la Y sub C? Y por lo tanto tendríamos que dejarlo fuera. ¿Qué haría usted con ese menos 1? A ver si me ayuda. ¿Qué hacemos con este menos 1? Lo podemos eliminar, bueno, no en sí eliminar, sino que agregarlo a C1. Podríamos, como es una constante, podríamos juntarla en una nueva constante, C3, por ejemplo, aquí, ¿verdad? De hecho, no es necesario porque ya C1 entonces estaría representando a la suma de todas las constantes que aparecieran aquí. Así que este término lo podemos juntar con este de acá, ¿ve? Este ya no hay que agregarlo aquí, ya apareció antes. Y este no ha aparecido, entonces este directamente lo ponemos, menos X E a la X. Esta sería la solución general. Entonces hay que hacer siempre en esta metodología de variación de parámetros, hay que tener cuidado de no estar sumando o estar agregando a la solución general dos términos de la misma naturaleza. Es decir, que tenga por un lado un C1 E a la X y por otro lado tiene 5 E a la X. Esto los puede juntar en un solo término, que le puede llamar C1 E a la X o C2 E a la X. Lo que no tiene que hacer es escribir los dos términos. Pero fíjense que este problema, la diferencia era que tenemos estas condiciones iniciales.
Eso es lo que vamos a ver entonces cómo se evalúan. Para empezar, decirles que las condiciones iniciales las tiene que evaluar hasta que ya tiene la solución general, la Y sub C más la Y sub B. Es decir, hasta aquí tiene que evaluar las condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque podría ocurrírsele ahí a alguien que, como ya tiene la Y sub C aquí, podría decir, bueno, entonces ya tengo la Y sub C y voy a evaluar estas condiciones iniciales. Y no, ¿verdad? No puedo evaluar condiciones iniciales ahí. Tengo que armar la Y sub C, la solución completa, mejor dicho, esta solución general, y hasta ahí podría usted evaluar las condiciones iniciales. Vamos a necesitar aquí la primera derivada de esto para evaluar la segunda parte de la condición inicial, esto. Así que calculemos ahí cuánto sería esta primera derivada. La derivada de C1 es 0, la derivada de C2 por e a la x es C2 por e a la x. La derivada del logaritmo natural de e a la x, acuérdese que es un cociente. En el denominador usted pone el argumento del logaritmo natural. Y en el numerador pone la derivada de ese argumento. Derivada de e a la x más 1, e a la x. Menos derivada de x, menos 1. Y aquí tiene dos funciones. Tiene una función y aquí tiene otra función. Entonces aquí usted va a decir más la primera función, e a la x, por la derivada de la segunda. Ya vimos que la derivada de este logaritmo sería e a la x más 1, el argumento en el denominador, y en el numerador la derivada del argumento, e a la x, más la segunda función, logaritmo natural de e a la x más 1 por la derivada de la primera función, e a la x, derivada de e a la x, e a la x. Y aquí tenemos otro par de funciones. Aquí tengo una función y aquí tengo otra función. Así que aquí podríamos agregar, o tenemos que agregar, lo voy a hacer aquí en la segunda fila, ya no me va a caber ahí, menos aquí, la primera función x por la derivada de la segunda, que sería e a la x, menos la segunda función, que sería e a la x, por la derivada de la primera, que sería 1. Aquí ya tenemos la segunda derivada. Ahora sí, ya podemos evaluar la primera condición inicial. La primera condición inicial nos dice que y en 0 tiene que ser igual a 2 logaritmos natural de 2. Esa es la primera condición. Y de 0 igual a 2, logaritmo natural de 2. Entonces, recuerden que cuando evaluamos esto, decimos que y es 2 logaritmo natural de 2 y x es 0. Y vamos a utilizar esta expresión que está aquí. Por lo tanto, vamos a tener aquí, al lado izquierdo, 2 logaritmo natural de 2, porque es y de x, ¿verdad? Y vamos a tener 2 logaritmo natural de 2 igual. Ahora vamos evaluando con x igual a 0. C1 no tiene x, así que lo dejamos ahí. Como x vale 0, todo este término es 1. Entonces vamos a agregar aquí más un C2. Como x es 0, aquí tengo 1. Más 1, 2. Entonces aquí tengo más logaritmo natural de 2. Este desaparece porque la x es 0. Esto es 1. Y aquí tengo otro logaritmo natural de 2.
más logaritmo natural de 2. Y en el último término, aquí, este se me anula porque la x es 0. Aquí tenemos la expresión. C1 más C2. Fíjese lo que tenemos aquí. Esto equivale a tener 2 veces el logaritmo natural de 2. Esto. Con este 2 veces el logaritmo natural de 2 se cancelan, ¿verdad? Así que de aquí podemos establecer una primera ecuación, que sería que la suma de C1 con C2 tiene que darle 0. Esa es la primera ecuación. Ahora vamos a evaluar la segunda condición inicial. La segunda condición inicial me decía que y' en 0, y' evaluada en 0 me tiene que dar logaritmo natural de 2. Para eso necesitamos tomar esta función y'. Veamos qué resulta. Entonces, a la izquierda voy a tener logaritmo natural de 2. Ahí tengo a la izquierda. Igual, C2, aquí, C2, más, aquí fíjense lo que tenemos. Aquí tengo un 1, aquí tengo un 1 más 1. Entonces aquí tenemos un medio. ¿Sí? Un medio. El otro simplemente lo ponemos menos 1. El otro, fíjense lo que tengo. Aquí tengo un 1 por 1, que es 1, entre 1 más 1. Aquí tenemos otra vez más un medio. En el siguiente tengo aquí 1 por logaritmo natural de 2. Entonces tengo ahí más logaritmo natural de 2. Este desaparece, ¿sí? Porque la x es 0. Y este de acá se vuelve 1. Por lo tanto, aquí me queda menos 1. Aquí vemos que este cancela a este. Este un medio, con este un medio me da 1, pero con este menos 1 me da 0. Entonces aquí usted puede armar una ecuación aquí donde perfectamente puede hallar C2. Y aquí puede hallar C2. C2 sería, como aquí ya le quedó igualado a 0, todos estos se han cancelado aquí, a excepción del último, entonces este lo mandamos para acá. Así que C2 va a tomar el valor de 1. Y de la primera ecuación, yo sé que si sumo C2 con C1 me tiene que dar 0. Por lo tanto, C1 tiene que ser menos 1. Y ahora ya podemos armar la solución general. La solución general sería una y de x que va a ser igual a C1 más, la y sub c. La y sub c, que tendríamos que sustituirla ya con estas constantes que hemos encontrado aquí. Vamos a ver, la y sub c, ¿hasta dónde la tenemos? Aquí, miren. La y sub c es esta que tenemos aquí. Pero tenemos que ponerle ya estas constantes. La y sub c es esto. Vamos a tener ahí C1, que va a ser menos 1, más C2, pero C2 vale 1. Entonces, más e a la x. ¿Vale? Ahí está el equivalente de toda esta expresión ya con las constantes puestas. Ahora le agregamos la y sub p. La y sub p ya la teníamos puesta por aquí, ¿verdad? Esta. Ahora, otra vez, vamos revisando qué términos agregamos y si hay alguno que debemos de ir dejando afuera, ¿verdad? El primero, pues no ha salido antes, así que lo vamos a poner ahí. Aquí voy a tener
más un logaritmo natural de e a la x más 1. El siguiente término que sigue aquí es esta menos x. Esta menos x, si nos fijamos ahí, no ha aparecido. Y entonces agreguemos x. El siguiente término, obviamente, no ha aparecido este. Entonces ese término sería más e a la x, logaritmo natural de e a la x más 1. Ya habíamos determinado, creo que habíamos hecho ese análisis, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos determinado. Todavía no, ¿verdad? Porque aquí tenemos el siguiente término de la y sub p, que es ¿verdad? Bueno, sí habíamos analizado que no teníamos que incluirlo, ¿verdad? Porque estaba amarrado a esto de acá. Aquí ya lo habíamos analizado. Lo que estoy haciendo ya lo habíamos hecho aquí, ¿verdad? Así que solo tenemos que reescribir esta ecuación ya con los valores de las constantes. Ya no hay que volver a analizarlo ahí, ¿verdad? Entonces, ya lo teníamos armado ahí. Entonces, aquí solo nos hace falta agregar menos xe a la x. Eso. Y ahí, esta sería ya la solución al problema de valor inicial que se nos había planteado. Esto de acá. Y estamos seguros que no tenemos ahí términos de la misma naturaleza. Ya lo habíamos hecho aquí, en realidad. Yo lo estaba haciendo de nuevo. Cuando armamos aquí en este paso, ya habíamos excluido este menos 1 por ser de la misma naturaleza que C1. Entonces aquí la parte de esto es que recuerden que las condiciones iniciales las tiene que evaluar hasta el final, cuando ya usted tiene la solución completa. Vamos a ver si hay alguna pregunta en esta parte. Yo creo que se logran visualizar bien los pasos, ¿verdad? Para que organice usted ahí sus ideas en esta parte. Sí, ingeniero. Vamos a la segunda parte. Vamos a estudiar ahora esta ecuación que se llama la ecuación de Cauchy-Euler. El de Euler estoy seguro que se pronuncia así. El primero no sé cómo se pronuncia. Cauchy le voy a decir. Esta es una ecuación que toma esta forma. Miren. Va a tener usted aquí una segunda derivada que va a estar acompañada por una x al cuadrado. Y a lo mejor un numerito ahí, una constante. Pero fíjense cómo podemos establecer una relación ahí, algo que usted identifica visualmente, digamos. Identifica este patrón. Mire, tiene el exponente 2 aquí y tiene los dos palitos aquí de la derivada. Usted relaciona 2 con 2 aquí. Aquí relaciona que tiene la x a la 1 aquí, y aquí tiene y primera derivada. Entonces usted relaciona que aquí tiene un palito y aquí tiene un palito. Aquí tiene 2 y aquí tiene 2, 1 y 1. Y por supuesto este término que no tiene derivadas es una constante por la variable. Este tipo de ecuación, que puede ir acompañada además de números aquí, es la que conocemos como la ecuación de Cauchy-Euler. Fíjense que este término que aparece aquí en la segunda derivada se anula cuando x es 0. Entonces, para que la solución tenga, o cuando apliquemos el teorema de existencia y unicidad, para que la solución sea única, ¿sí? Vamos a suponer que estamos analizando esta ecuación, fíjese, vamos a suponer que la estamos encontrando para x mayor que 0. Vamos a hacer ese supuesto. ¿Qué hay que hacer aquí para resolver esta ecuación? Miren, lo que vamos a hacer es intentar una solución que tenga esta forma, x a la m.
Si usted define y igual a x a la m, entonces y' sería m, acuérdese que lo pone aquí, y le queda disminuido en 1, por x a la m menos 1. La segunda derivada sería esto que tiene aquí, por esto que baja aquí, y le queda ahora disminuido, este m menos 1 le queda disminuido en 1 todavía más, aquí m menos 2. Y luego usted sustituye estas tres ecuaciones aquí en la ecuación original. Es decir, usted toma, por ejemplo, esta segunda derivada y la sustituye aquí. Esta primera derivada y la sustituye aquí. Y esta función y la sustituye aquí. Eso le va a permitir llegar a un polinomio característico, tal como el que hemos estado obteniendo aquí. Va a tener una ecuación auxiliar o característica a esta ecuación, sí, parecida a esta. Claro, va a tomar otra forma porque la solución que estamos suponiendo es de otra naturaleza. X a la m. Acuérdese que para todos los casos que hemos estado estudiando, la solución que supusimos era y igual a e a la mx. Y con esto hemos estado batallando ahí, ¿verdad? Con los tres tipos de raíces y cómo se forma ahí cada solución general, etcétera. Pero ahora va a cambiar un poco. Entonces, usted va a llegar ahí a un polinomio característico que, dependiendo de las raíces que usted obtenga, así va a ser la solución. Por ejemplo, si las raíces son distintas, si las raíces son diferentes, esta va a ser la forma de la solución general. Si las raíces son repetidas, esta va a ser la forma de la ecuación general. Aunque las ideas básicas se mantienen. ¿Se acuerdan que cuando las raíces eran repetidas, nosotros agregábamos un factor X por cada raíz que se repetía? Aquí el factor que se agrega no es X, sino que es logaritmo natural de X. Por eso aquí, miren, tienen el mismo término. C1 X a la M, donde M es la raíz común. El otro es C2 X a la M, pero si usted lo deja así, son linealmente dependientes, así que no tendría sentido. Le agrega el factor, que viene de aplicarlo a la fórmula de reducción de orden, y resulta que el factor es logaritmo natural de X. Y si son complejas, conjugadas, esta es la forma que va usted a tomar. Entonces, veamos la solución de este problema que tenemos aquí. Veamos, lo primero que tendría que hacer usted es identificar esta ecuación. El patrón es, acuérdese, 2 y la segunda derivada. 1 y la primera derivada, y aquí la función nada más. Usted ya sabe que esta entonces sería una ecuación de Cauchy. Entonces, aquí usted va a suponer que la forma de la solución es y igual a x a la m. Y la primera derivada de esto, y' es m por x a la m menos 1. Y la segunda derivada va a ser m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y estas tres las vamos a tomar y las vamos a ir a sustituir a la ecuación original. En la ecuación original usted va a tener aquí, mire, x cuadrado por y2'. Pero y2' se lo va a sustituir por m menos 1. Y fíjese cómo este término de acá, usted lo puede reescribir como x a la m por x a la menos 2. Eso es equivalente a tener x a la m menos 2. Así que lo voy a poner así para que vea qué es lo que va a suceder aquí.
Aquí vamos a tener entonces x a la m por x a la menos 2 menos 7x por y'. Pero y' es mx, y aquí voy a repetir lo mismo. Mire, voy a poner x a la m por x a la menos 1. Ya espero que vaya viendo por qué esa descomposición. ¿Por qué vamos a hacer esa descomposición ahí? Más, aquí tengo 41 por y. Pero la y sería x a la m. Y esto está igualado a 0. Ahora, ¿por qué esa descomposición? Porque fíjese lo que va a pasar cuando usted opere este término con este. ¿Qué le va a pasar cuando usted haga x cuadrado por x a la menos 2? ¿En qué se le va a transformar ese producto? O cuando haga este, x a la 1 por x a la menos 1. Ve que esos dos términos se vuelven uno, ¿verdad? De tal modo que aquí, fíjense, con estos cambios lo que hicimos es llegar a un polinomio característico, fíjense aquí, donde tenemos m menos 1, x a la m. Fíjense, con la sustitución lo que hicimos fue eliminar el x cuadrado y el x. Menos 7m x a la m. Más 41 x a la m. Igual a 0. Ese es el objetivo de intentar esta sustitución. Que usted con esa sustitución logra eliminar este término, logra eliminar este, y le queda una ecuación de este tipo. Todavía la podemos simplificar más porque estamos seguros de que x a la m es diferente de 0. Ese término nunca va a ser 0, ¿verdad? No hay ninguna elección que usted pueda hacer para m de tal modo que eso no dé 0. Si eso es diferente de 0, entonces podemos dividir cada término entre x a la m, porque estoy seguro que no voy a generar división por 0. Si hacemos eso, fíjese, llegamos a esto. m menos 1 menos 7m más 41 igual a 0. Ahí llegó al polinomio característico, a la ecuación característica, que todavía la puede simplificar un poco más. Se puede decir que esto es m cuadrado menos m menos 7m más 41 igual a 0. Y finalmente puede decir que es igual a tener m cuadrado menos 8m más 41. Ahí está. Esta sería ya la ecuación característica. No es tan sencilla a simple vista como las que hemos estado estudiando, que usted rápidamente armaba la ecuación característica. Aquí no, miren. Pero tampoco tendría mucho sentido estar repitiendo todos estos pasos que están indicados aquí en lo que les hice en azul aquí, porque en todos los pasos sería lo mismo, ¿verdad? Solo le van a cambiar los números aquí, pero este procedimiento lo podemos obviar. ¿Cómo podríamos obviarnos este procedimiento y saltarnos hasta aquí directamente, hasta la ecuación auxiliar directamente? Observemos que aquí, miren, si a este número que aparece aquí, acompañando a la x cuadrado, recuerden que el modelo que pusimos tenía constantes ahí, ¿verdad? Originalmente aquí. De hecho, aquí las tiene, ¿verdad? Solo que, por ejemplo, esta constante de aquí es 1. Llamémosle a esa constante. Llamémosle a esta constante b.
y esta constante que sea C. Entonces fíjese que esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación auxiliar, fíjese cómo ha tomado la forma AM cuadrado. Este 8 ha salido de hacer más B menos A por M. Y este 41 es C directamente. Ahí tenemos la forma. Así que partiendo de aquí, de esta ecuación, aquí me la voy a copiar para que hagamos el ejercicio ahí de pasarnos a ese último paso sin hacer todas estas sustituciones que yo hice aquí. La idea sería que usted tiene esta ecuación, usted identifica que es una ecuación de Cauchy, y con estas tres cantidades que tenemos marcadas acá, acuérdense que esto es 1, aquí tenemos el menos 7, aquí tenemos esto, y la ecuación general, la forma de la ecuación auxiliar viene dada por esta expresión. Entonces, usted directamente podría decir, entonces voy a tener 1, que es el valor de A, al cuadrado, M cuadrado. Y luego va a decir menos 7 menos 1, menos 8. Menos 8M. Y el otro más 41. Igual a 0. Así que podría, en principio, obviarse todos estos pasos y armar directamente la ecuación si es que no le resulta ahí en algún error, ¿verdad? Me ha sorprendido mucho calificando sus exámenes que la ecuación de Bernoulli son pocos las que la lograron armar, que era simplemente darle valores a la fórmula, ¿verdad? Así que pensando en eso, me animé a hacerles aquí el procedimiento para que vean cómo es que sale, ¿verdad? Pero que también sepan que este procedimiento usted se lo puede saltar hasta aquí, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? Pero que adquiera la habilidad de pasar de esto directamente aquí, pero sin equivocarse, pues. Ese sería el chiste, ¿verdad? Si no hay que hacer todo este procedimiento, pues. Vale, ya tenemos aquí entonces el polinomio característico. La presencia de este 41 aquí me dice que va a ser difícil factorarlo como el producto ahí de algunos términos. Así que directamente se va usted a la fórmula de la ecuación cuadrática. Y vamos a tener, por ejemplo, que la raíz 1,2 va a ser igual al cociente menos b, que sería 8, más o menos b cuadrado, que sería menos 8 al cuadrado, 64, menos el producto de 4 veces a, que es 1, por c, que es 41. Esto es 164. Aquí vamos a tener menos 4ac, que es 164. Aquí. Y el denominador es entre 2a. Como a vale 1, entonces esto nos queda nada más aquí entre 2. Y ya tenemos ahí la parte de la solución, ¿verdad? Si seguimos esto, aquí sería, entonces, aquí 8, más o menos. Aquí tengo 64 menos 164. Voy a tener aquí 8 más o menos la raíz de menos 100. Ya sabemos que esa raíz no existe en los reales, ¿verdad? Así que tenemos que poner aquí raíz de 100 y, porque va a ser imaginaria esa raíz, entre 2. Y aquí resulta que la primera raíz es, recuerde que este denominador aquí voy a hacer 8 entre 2 y este entre 2. Aquí tengo 4. La primera raíz positiva nos da la raíz de 100, es 10,
pero 10 entre 2 me da 5i. Ahí, ¿verdad? Pero lo voy a poner aquí aparte. Hasta ahí, hasta aquí ponemos aquí a eso y armemos aquí la primera raíz. Entonces aquí M1 sería 8 entre 2, 4 más 10 entre 2, 5 más 5i. Y M2 sería 4 menos 5i. Usted obtuvo una ecuación, un par de raíces complejas conjugadas, ¿verdad? Y para eso ya tenemos la forma de la solución. Aquí está. El primer término es x a la alfa. Alfa es la parte real de la raíz. C1 coseno. Y fíjese cómo el argumento del coseno es beta, que es el numerito que va con la parte imaginaria, el 5. Beta logaritmo de x. Y seno beta logaritmo de x. Aquí la solución general sería una y de x que va a estar dada por x a la cuarta. Ese es x a la alfa del que aparecía ahí. Luego va a aparecer aquí un C1 coseno y el argumento del coseno es beta, que es este número de aquí positivo, 5 logaritmo natural de x más C2 seno de 5 logaritmo natural de x. Esta sería la solución general. Esta sería nuestra solución general para esta ecuación, ¿verdad? Entonces, aquí quizás lo importante de remarcar es que no se vaya a equivocar al pasar de aquí a este paso, ¿no? A este. Porque espero que no se vayan a meter a estar haciendo todas estas sustituciones. Porque ya sabe usted que va a llegar a un resultado que usted lo puede prever de antemano de esta forma. Veamos aquí. Fíjense, aquí tenemos una ecuación de esta misma naturaleza, de este mismo tipo, pero no homogénea. Pero este problema tiene una variante que me dice, mire, resuelva esta ecuación de Cauchy sabiendo que X es una solución de esta ecuación. Esto lo que me va a permitir es saltarme todo este procedimiento de plantear la ecuación auxiliar, de determinar el tipo de raíz que tengo y de plantear ahí la solución general. Eso es lo que me va a permitirme saltar el hecho de que ya conozco una solución. Porque si usted conoce una solución, usted tiene un procedimiento que le va a permitir hallar una segunda solución a partir de esa solución conocida. Se acordará de la ecuación de reducción de orden, ¿verdad? Que tomaba esta forma. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. Si se acuerda, esta ecuación requiere que la ecuación diferencial esté estandarizada, esté escrita en una forma estándar. Aquí nos fijamos que esta ecuación no está escrita en la forma estándar, sino que necesitamos primero escribirla en una notación estándar. Lo que hay que hacer entonces es eliminar este término, x cuadrado. Voy a dividir toda esa ecuación entre x al cuadrado. Eso nos va a llevar a esta forma. Mire, vamos a tener ahí y2' el primero, más, cuando divida ahí x entre x al cuadrado, solo le queda 1 sobre x, más 1 sobre x por y'. Ahí, ¿verdad? 1 sobre x por y', menos, y aquí me queda 1 sobre x cuadrado,
por y. Y el otro lado de la ecuación vamos a tener 1 sobre x por 1 sobre x cuadrado. Es lo mismo tener 1 sobre x al cuadrado. Esta ya es la forma estándar. Miren. Ya con esta forma estándar, ya usted podría aplicar esta ecuación. Recuerde que cuando se dedujo esta ecuación, la ecuación de segundo orden estaba escrita en esta forma estándar. ¿Sí? Y ¿qué me interesa de este término que les he puesto aquí en azul? Ese término resulta ser el P de X que va aquí. Entonces de aquí usted identifica que el P de X que va a poner ahí en la fórmula esa es de 1 sobre X. Ese es su P de X. Aquí un error muy común que aparece ahí en los exámenes es que yo lo asocio a que en las ecuaciones lineales nos ponemos a calcular esto. ¿Se acuerda el factor integrante que era así? Y entonces cuando volvemos a esta parte aquí, que a veces se da una solución y se quiere calcular una segunda solución, como que se asocia este aquí, este término aquí, y se olvida este signo menos. Es muy importante recordar que cuando usted va a encontrar una segunda solución, este término aquí que aparece en las ecuaciones lineales, aquí lleva este signo menos de fórmula. Y cuando calcula esto, no, aquí no lleva eso, ¿verdad? Entonces no se vaya a equivocar en esa parte, ¿verdad? Entonces, veamos aquí cómo nos quedaría entonces la segunda solución. La segunda solución sería la primera solución que le dan a usted, x, por una integral. Esa integral lleva los siguientes términos. Lleva un numerador aquí. Ese numerador está formada por e a la menos, ese es de fórmula, p de x. El p de x ya lo identificamos que es 1 sobre x. Aquí vamos a tener dx sobre x. Y en el denominador usted pone la ecuación que le dan, esta, elevada al cuadrado. X al cuadrado. Y esto, por supuesto, que va acompañado ahí de un dx. Recuerde, aquí, muy importante, porque usted dice, hey, qué chivo aquí, esta la puedo cancelar con una de estas. Recuerde que no podemos hacer eso, ¿verdad? Sino que yo primero tengo que completar el proceso de esta integral y hasta que ya la tenga resuelta, la puedo operar con esta de acá. Pero no vaya a meter esta aquí porque se le hace un muy bien fácil ahí. No, esta tiene que quedarse aquí. Esta solo la reescribe ahí. Y comienza usted a resolver la integral que se nos plantea ahí. Veamos. Entonces aquí vamos a tener este cociente y en el numerador tenemos e y el resultado de la integral del dx sobre x es e a la menos logaritmo natural de x. Y aquí tengo x cuadrado y aquí de x. Se acordará que por las propiedades de los logaritmos, este signo menos que está aquí, yo lo puedo quitar de ahí. Y se lo pongo aquí. ¿Se acuerdan de esa propiedad? ¿Verdad? Que usted tiene el logaritmo natural de a a la b, entonces este exponente usted lo puede bajar, b logaritmo natural de a. O si tiene este número aquí, subirlo. En cualquiera de los dos sentidos, ¿verdad? Funciona. Entonces aquí lo hice en el sentido de que el signo menos que estaba aquí, lo he puesto aquí. ¿Para qué? Porque e a la logaritmo natural, yo sé que son funciones inversas, y me va a dar aquí nada más x a la menos 1 entre x cuadrado.
por un de X. Entonces la segunda solución sería X, fíjense cómo esa todavía está ahí sin operar, por la integral de, y lo más sencillo aquí sería de poner esto allá arriba como X a la menos 2. Por este X a la menos 1 me va a generar un X a la menos 3 por un de X. Y eso ya se puede integrar directamente, ¿verdad? Eso ya se puede integrar directamente y ¿qué obtendríamos ahí? ¿Qué obtenemos aquí? Aquí vamos a obtener X, fíjense cómo todavía esa no la podemos utilizar. Y aquí decimos integral de X a la menos 3. Sería X a la menos 3 más 1, que es a la menos 2. Pero recuerde que ese factor, ese menos 2, está dividiendo también, ¿verdad? Entonces lo vamos a poner como menos un medio de X a la menos 2. Ahí sería el resultado de la integral. Y ahora sí, mire, ya usted ya resolvió todo esto de aquí, ya resolvió todo eso. Entonces, ahora sí, ya puede operarla con la X que tenía al inicio ahí. Entonces, aquí tiene usted X a la menos 2 multiplicando a esta X a la 1, nos queda menos un medio de X a la menos 1. Entonces, con esta solución que le daban a usted al inicio, usted ha encontrado una segunda solución, que es linealmente independiente de la primera. Usted ahora puede decir que y sub 2 es igual a X a la menos 1. Este lo podemos quitar de aquí, ¿verdad? No me interesa el coeficiente este. Lo que decimos que la segunda función es X a la menos 1. Y ya con esto usted ya sabe que la y sub p entonces va a tomar esta forma, ¿verdad? C1 por Y1, X, más C2 por Y2, que sería X a la menos un medio. Si usted dice, bueno, ¿y por qué quitó ahí el menos un medio? Bueno, entonces déjelo, si quiere déjelo ahí, ¿verdad? Usted pone menos un medio aquí de X a la menos 1 ahí. Pero, ¿qué es esto al final? ¿Qué es el producto de C por menos un medio? Eso sigue siendo otra constante. C3, por ejemplo. Entonces, no le ponga eso. Se lo quita de aquí y lo deja aquí. Así. X a la menos 1. Esta sería la Y sub P. Ya la tenemos ahí, entonces. Perdón, esta no es la Y sub P, esta es la Y sub C, ¿verdad? Estamos resolviendo aquí, acuérdense, estamos encontrando la segunda solución a partir de la primera. Con esta par de soluciones, la que armamos es la Y sub C, no la Y sub P. Vale, ya tenemos la primera parte, la Y sub C. Ahora sí, necesito la Y sub P, porque la ecuación me fijo que es no homogénea. Entonces vamos aquí a plantear los gronskianos con este par de funciones. Usted dice, bueno, el gronskiano de este par de funciones está definido por lo siguiente. Ponemos aquí y1, y2, x a la menos 1. Y abajo sus derivadas, 1 y aquí menos x a la menos 2. Y aquí resolvemos este determinante que nos va a dar menos 2x a la menos 1. Voy a volver a utilizar el W1 y el W2. W1 sería igual a
Entonces, recuerden, en la primera columna, aquí, vamos a poner 0 y f de x. Vamos a recordar quién era f de x. Aquí, ¿verdad? ¿Quién era f de x aquí? ¿Qué voy a tomar aquí como f de x? A ver, 1 sobre x o 1 sobre x al cubo. ¿Cuál de las dos alternativas tiene que tomar? Es 1/x². Esta. ¿Por qué esa alternativa? Ah, porque ahí tiene estandarizada la ecuación. No se vaya a equivocar y vaya a regresar aquí. A menos que ya esté en la forma estándar como los casos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, estas que trabajamos aquí ya estaban en su forma estándar, así que ahí obviamente esa es la que usted va a utilizar para sus gronquianos. Entonces, W1 sería, nos quedaría aquí 0 y era 1 sobre x al cubo, ¿verdad? 1 sobre x al cubo, pero para no complicarnos mucho ponemos x a la menos 3 para hacer más sencilla la derivada. 1 sobre x al cubo, x a la menos 3. Y la segunda columna queda idéntica. Aquí ponemos x a la menos 1 y aquí menos x a la menos 2. Resolvemos esto que solo me va a quedar el negativo de este producto. Y aquí vamos a tener que el W1 es igual a menos x a la menos 4. El W2, recuerde que ahí dejamos la primera columna intacta, x y 1, y en la segunda columna ponemos 0 y x a la menos 3. Y resolvemos. Aquí solo me va a dar este por este. X a la menos 3 por x, simplemente me va a dar x a la menos 2. Y ahí está ya los tres determinantes que necesitamos, ¿verdad? Entonces aquí recuerde que 1' se define como W1 entre W, que sería menos 2 x a la menos 1, no, ese es W, perdón. Aquí nos quedaría igual. W1, eso es menos x a la menos 4. Entre W, que es menos 2x a la menos 1. Como vamos a integrar, voy a dejar los exponentes arriba. Entonces aquí vamos a tener un medio positivo, porque arriba es negativo y abajo es negativo. Tengo ahí que 1' es un medio, y arriba tengo x a la menos 4, y si este lo ponemos arriba, tengo que ponerlo como x a la 1. X a la menos 4 por x a la 1 nos va a dar x a la menos 3. Y, ¿verdad? Y de aquí directamente puede usted ya encontrar 1, que sería un medio por la integral de x a la menos 3 por 1 de x. Ahí podría encontrar directamente 1, ¿verdad? Esto nos va a dar, son integrales ahí casi que inmediatas. Esto le va a dar menos 1/4 de x a la menos 2. El U2', recuerde que es el cociente entre W2 sobre W. Aquí, ¿qué vamos a tener? W2 era x a la menos 2. Y W es menos 2x a la menos 1. Entonces aquí voy a tener menos 1 medio. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, en el numerador usted pondría ahí x a la menos 2 y este lo pondría como x a la 1. Entonces ahí arriba va a tener x a la menos 2 por x a la 1, le queda x a la menos 1. Ahí intuye usted que le va a aparecer el logaritmo natural, ¿verdad? Entonces ahora me conviene dejarlos todos abajo.
Entonces aquí va a tener usted, si este lo ponemos abajo, aparecería como x al cuadrado. X al cuadrado por x a la menos 1 nos queda nada más una x en el denominador. Aquí vamos a tener 1 sobre x. Y de aquí directamente puede usted ya calcular U2, que sería menos 1/2 por la integral de 1 sobre x por 1 de x. Y esto lo lleva a menos 1/2 logaritmo natural de x. Y ya tenemos U2, U1, ya tengo aquí Y1, Y2. Entonces ahora vamos a armar la Y sub P. Intentemos armar la Y sub P. La Y sub P es el producto de U1 por Y1. Eso le va a tomar la siguiente forma. Mire, U1 es esto que tenemos aquí. U1 y aquí tenemos U2. Entonces veamos cómo nos queda ahí. U1 sería menos 1/4 de x a la menos 2. Esto tengo que multiplicarlo por Y1. Vamos a ver quién era Y1. Y1 es esto, X. Entonces aquí va multiplicado esto por X. Más un Y2, más un U2, que es esta cantidad que está aquí, negativa también, menos entonces 1/2 logaritmo natural de X. Ahí tengo U2 por Y2. Y2 recordemos que era menos 1. Entonces tengo que multiplicar aquí por X a la menos 1. ¿Sí? Si retocamos un poco esto, el primer factor va a ser menos 1 sobre, y fíjense aquí lo que tenemos, x a la menos 2 por x a la 1 me da x a la menos 1. Para no dejar la negativa, entonces lo podemos poner como aquí. Menos 1 sobre 4x. Ahí tengo el primer término. Aquí voy a tener menos 1 sobre, igual hago con este de aquí, ¿verdad? Lo voy a poner aquí abajo con exponente positivo. Aquí tengo 2x logaritmo natural de x. Ahí está la y sub p. Esta parte de acá es la que nos interesa. La y sub c ya la tenemos por aquí, ¿verdad? Aquí arriba, ¿verdad? Esta de acá. Entonces, armemos las dos soluciones. Tienen que tomar esta de acá y sumarle esta y sub p que tenemos aquí. Entonces, aquí la y sub c sería C1x más C2x a la menos 1. Y ahora vamos a ir analizando término por término. A ver, ¿este va o no va incluido? ¿Qué me dicen? ¿Incluimos este o lo dejamos afuera? ¿Qué les parece ese término? ¿Qué hacemos con él? ¿Será que ya salió antes ese término? Sería equivalente al que acompaña a C sub 2. El C2. Aquí, ¿verdad? Sí, el C sub 2. Correcto. Aquí, porque esto que usted tiene aquí, perfectamente lo puede dejar como 1/4 x a la menos 1. O este que tiene aquí, dejarlo como C2 sobre x. Así que este, en esencia, es este mismo término. Se los puede agrupar en uno solo, que sea una constante que va a ser C2. Dice que no es necesario que le agregue C3 ahí, no. Ya usted sabe que este queda agrupado aquí con este término. Así que este no lo vaya a echar a cuenta. Ya apareció. Este obviamente no ha aparecido. Este solo lo agrega aquí. Entonces, menos
menos 1 sobre 2x, logaritmo natural de x. Y esta ya sería la solución general que andamos buscando. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con eso cuando estemos armando la solución general. No tiene que escapársele, por ejemplo, aquí, que estamos hablando del mismo término. Ya sea porque usted lo visualizó que este de acá lo podría escribir como C2 entre X y que es de la misma naturaleza que tener menos 1 sobre 4X, o caso contrario, ¿verdad? Usted visualiza que este término que tiene aquí, usted lo puede dejar como menos 1/4 de X a la menos 1. Y que este es de la misma naturaleza que C2 X a la menos 1. Lo que no podría pasar es que me deje ahí los dos términos siendo el mismo. Entonces ahí con este método tengan ese cuidado ahí, por favor, de estar revisando cuando ya armen la solución general, de excluir aquellos que ya hayan aparecido antes, ¿verdad? No es necesario que agregue nuevas constantes. Déjelos agrupados bajo las constantes que generó con la y sub c.